tenemos nuevo invitado en Centanglés Podcast y en este caso, Santiago. Claro. Muchísimo gusto, qué bueno que hayas venido. Sí, gracias a ustedes por la invitación. Mira que cuando te avisé, te dije que quería que participaras. Siempre he pensado que has sido de los referentes más importantes en cuanto a cuando yo entré a jugar básquet también, y eso me ha ayudado mucho también como a generar cierta admiración, ¿no? Ok, Así que me da muchísimo gusto que estés aquí. gracias. Algo que quieras empezar diciendo sobre ti. Queremos Sí, que ok. puedan conocer de ti. Me presento, mi nombre es Santiago y más que nada a mí lo que me gusta hacer es jugar básquet, es una de las cosas que más disfruto hacer en mi vida. Y como dice Uciel, creo que me he desempeñado muchísimo en formar un talento junto con la humildad que tengo para lograr algo que lo he logrado. Eh, Nada más. Cuéntanos un poco más o menos desde cuándo empezaste a jugar, todo esto. Ok, empecé a jugar en la secundaria, más o menos en segundo grado. Al principio, lo que más me llamaba la atención del básquet era observarlo en los juegos de la NBA, en las grandes ligas. Me gustaba observarlo. Pero nunca creí que tuviera ese talento, porque realmente a mí lo que me gustaba en ese momento eran otros deportes. Estaba, sentado en el fútbol, o también estaba empezando con el béisbol, por influencias de mi papá, porque nadie en mi familia ha jugado básquet. Entonces, creo que de mi parte fue un gusto propio que no sabía que yo tenía. Entonces fue bueno al comienzo. Este, ¿Cómo empecé? Empecé a jugar en los recreos de la secundaria, cuando se juntaban los amigos, sacaban el balón de básquet y decían, vente a jugar. Y poco a poco fui creando una habilidad que notaba que solo yo la tenía. Entonces fui entrenando, me fue gustando, la verdad ansiaba entrar a la prepa porque, como sabemos, en las preparatorias, en las escuelas hay selecciones. Sí. En mi secundaria no había en ese tiempo, ahorita ya hay, pero no había selección. Entonces yo ansiaba llegar a la preparatoria para entrar a la selección. Por eso mismo, en cuanto llegué aquí, lo primero que busqué fue la selección. La selección. Sí, claro. Conocí a Manzano, en el que nos entrenan. Al principio yo, como toda persona que cree que es mejor que todos, cosa que está mal y bien al mismo tiempo, me fue quitando un poco ese fanfarronismo, Manzano, y me fui haciendo más humilde. Cosa que al momento me ha servido a conocer a más gente, y a mejorar aún más rápido, porque cuando hacemos las cosas con calma, sin humillar a la gente, sin nada de eso, entonces está perfecto. Y es que también el básquet de sentido cuando juego como si fuera un choque de egos también, ¿no? Como Sí, decir, ok. no, yo te tengo que ganar, sí, yes, Sí, y cosas así. Y ciertamente eso en el mental puede afectar bastante. Ujú. Una de las razones por las que yo empecé a jugar básquet fue por mi hermano. A diferencia de ti, no fue algo que yo descubrí como tal, sino que lo empecé a jugar con mi hermano y me di cuenta que me gustaba. Ujú. Hasta como segundo o tercer semestre me dijo Manzano, oye, si te quieres meter, busca a Santiago. Yo no sabía ni quién era, pero me dijo, no, pues está ahí. Entonces fue cuando me acerqué contigo y te dije, oye, no, que me puedes meter al grupo para jugar. Y la realidad es que me pareció increíble. A día de hoy sigo jugando y me gustaría decirte, un día hay que jugar un uno contra uno. Estaría increíble. Estaría chido. Fíjate que una de las cosas que más me llaman la atención es cómo construyes, digamos, esa disciplina para jugar cada día. Me imagino que en el básquet y más para jugar en una selección necesitas mucha disciplina. Entonces, Sí. ¿cómo ha sido tu relación con ello? ¿Cómo ha sido mi relación? Yo creo que la disciplina, llega en base desde tu casa, desde si te levantas, tienes tu cama, en ese sentido, ¿no? Y ya depende de ti si lo empleas en cosas que a ti te agradan, como por ejemplo estamos hablando del básquet. Si yo me propongo hacer una cosa, la voy a hacer porque me interesa hacerla y ser mejor. De ahí se construye la disciplina. Dices, quiero ser mejor, me levanto temprano, voy a entrenar, busco lugares para entrenar, y, y yo siento que de esa manera yo personalmente he formado mi disciplina en base de lo que a mí me gusta el básquet y de la pasión que le tengo a ese.
Que antes comentabas que tus papás eran de otros deportes y Mm. así. ¿Ellos son muy incisivos en cuanto a esto o dicen, no, pues lo que tú prefieras? No son tan incisivos de que obligatoriamente hacer esto, pero me acercaban a ámbitos que eran de otros deportes. Mi hermana juega tocho, mi papá juega fútbol y ahorita béisbol. Este, y nunca estuvo presente el básquet. No fueron muy de, ok, necesitas ser beisbolista, necesitas ser futbolista. No, era más que nada que estábamos en ámbitos cerrados a otros deportes que no era el básquet. Por eso mismo yo tuve que descubrir por mi parte de que tenía el gusto hacia el básquet. Sí, yo te lo pregunto porque Mm, posiblemente hay gente que se ve presionada por sus padres, ¿no? Como Sí, querer conseguir los sueños de ellos en lugar de los de suyos. los suyos. Y qué bueno que hayas podido encontrar algo así. Te preguntarás, ¿por qué tenemos estos chocolates? ¿Para qué son? Bueno, tenemos diferentes porcentajes de cacao, ¿no? De ca- Estos chocolates son de Tabasco, ¿no? Ah, Son de aquí de México. Y bueno, el objetivo con esto es que nosotros, conforme avancemos en la conversación, podamos, digamos, representarlo con el proceso del chocolate. El primer proceso es la cosecha, la cosecha. aquel en el que cuando salen los granos de cacao, los cortan y de ahí salen las semillas y todo esto que después nos funcionarán. Si quieres, puedes probar el primero que tenemos de 60%. ¿De cacao? Ujú. Y me dices qué te parece. Mm. Mm. Es diferente a lo que comúnmente consumo, pero está muy fuerte. Aún así está muy fuerte, está muy rico. Está muy bueno. Y todavía falta el de 100. ¿De sí? Ojo. Bueno, en cuanto a esto, como tú dices, se nota fuerte. Ujú. Se nota ese sabor amargo. Y en general están hechos para eso. Son granos de cacao que con ciertas notas, porque estas personas son expertas en lo que hacen, saben cuáles elegir. ¿Cuáles serían las notas que la gente podría encontrar en Santiago? De dos personas. Primero, las que te conocen recién o las que ya tienen mucho tiempo conociendo y dice, ah, esto es parte de Santiago. Mm, ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. Digamos, notas de tu personalidad, cosas específicas. Específicas de mí. De alguien que ya lleva tiempo conociéndome. Y de los que recién te conocen, dice, ah, este es bien Ok. así. Yo creo que antes tenía un pasado un poquito oscuro. Ajá. Yo creo que las personas que me conocen desde antes saben que me he propuesto a cambiar mi manera de ser. Como lo que te decía, antes era muy fanfarrón. Ahorita mi mirada ha cambiado totalmente. Creo que las personas cuando notan ese cambio, doy mucho doy mucho de conocer a mi verdadera persona. Entonces, yo creo que las personas que me conocen desde antes notan realmente un proceso de que quiero cambiar y quiero ser mejor. Sí. ¿Ok? Las personas que me conocen ahora, siento que tienen la mejor parte de mí porque me alejé de cosas que no tan buenas. Y actualmente estoy buscando, junto con mi pareja, muchos ámbitos como un buen equipo. Este, Hemos creado una academia, hemos creado muchas cosas. Entonces ahora soy totalmente diferente a lo que era antes. Ahorita soy un Santiago más maduro, un Santiago mm, más comunicativo. Antes no hablaba mucho, ahora ya me gusta hablar. Me gusta buscar, me gusta platicar con la gente. Y creo que sí ha habido un buen cambio de Tener antes a más ahora. iniciativa. Sí, tengo más iniciativas. Pues muy bien. Acerca de lo que decías de la academia y todo esto, antes del semestre pasado me habías comentado que habías ido a algunos torneos. Ajá. ¿Podrías contarnos más o menos dónde es que has participado, dónde has ¿Dónde he jugado, cuál ha participado? sido la experiencia? Ok, la primera experiencia que pude tener la oportunidad de ir es a la estatal de Interprepas con la selección de Tlajomulco, que fue un proceso muy repentino porque de repente Manzano me habló y me dijo, oye, ¿tú y Oscar?
van a hacer un refuerzo hacia la selección de Tlajo. En el Interprepas regional, que fue aquí en el Polideportivo, en el CNT. Ahí fue la primera vez que yo participé en un torneo estatal, la primera vez que me invitaron. Afortunadamente no me fue nada mal, aún haber sido que era nuevo y eran personas que no conocía antes. Me fue muy bien y me desarrollé muy bien en la cancha. También mi compañero aquí, Yodgar, también se desempeñó bastante. A ver si lo traes. Sí, yo creo que uno de estos días le voy a preguntar. Sí. Y bueno, ¿cómo ha sido hasta ahora tu experiencia? ¿Cómo afrontas los torneos? ¿Cómo afronto los torneos? Yo creo que ya después de varios torneos en los que he ido, porque de esa etapa regional pasamos a la estatal y fue lo mismo, fue en la escuela vocacional. Fue divertido y ahora los tomo como un pasatiempo, un desestrés, una convivencia muy sana, incompetitiva, porque realmente los juegos interprepas son muy, muy intensos y bueno, realmente sí cuesta trabajo, pero con dedicación y con los entrenamientos que llevamos a cabo, no nos fue tan. Acerca ya un poco más del juego, ¿no? De cómo se juega, cuáles son las cosas que haces. ¿Qué es lo que consideras que marca la diferencia entre un jugador que acaba de empezar a un jugador que tú puedes decir, oye, este tiene nivel? Ok. ¿Cómo identificaría a alguien que acaba de empezar y a alguien que ya tiene nivel? Creo que desde la vestimenta se puede catalogar. Sí, eso de que lleva sus tenis aparte. De que lleva sus tenis, de que llega en chanclas. Sí. Eso es muy, muy, coloquialmente se le conoce como muy hooper. Sí. De que trae las raíces de Estados Unidos, de que voy a parecerme a universitario. Sí. Y llega así. En la manera en cómo entra el juego, en cómo ya sabe el orden de los partidos, de que llegamos, calentamos, y hay gente que llega y no sabe ni qué hacer. Hay gente que llega y aún no se acopla. Esos son los que podría yo catalogar como, no lleva mucho tiempo jugando. Sí. Pero los que ya llegan, saben a lo que van, platican, toman su estrategia, esos ya son los que yo noto que sí tienen más experiencia. Hablando sobre jugabilidad, yo creo que los que van empezando suelen ser un poco cuidadosos con todo lo que hacen. Una persona que ya tiene experiencia suele ser más suelta a probar nuevas cosas e intentar crear jugadas más libremente y no tan cerrado en pequeños detalles como los que empiezan, que son muy cuidadosos. Yo creo que de esa manera yo podría catalogar. También cómo se relacionan en equipo, ¿no? Sí. Al menos eso he notado, que la gente que posiblemente no juega partidos en serio, tiene muchos problemas para relacionarse con el equipo, saber cuándo pasar, estar viendo así en dónde va tu equipo y eso podría ser interesante. ¿Hay un equipo en específico que tú digas, no, estos son muy buenos, los mejores a los que me he enfrentado en todos estos torneos? Los mejores. Yo creo que los mejores a los que he enfrentado es a mi propio equipo cuando entrenamos. ¿Sí? Sí, la verdad. Bueno, y hubo un torneo también estatal, ahí en la vocacional, donde jugamos contra la selección de Puerto Vallarta. Esa selección de Puerto Vallarta se destacaba porque ya había ganado torneos estatales fácil, o sea, era fácil. Nosotros, nuestro primer estatal como equipo, lo que hicimos fue remontar en el último cuarto y fue tan duro, te lo juro. Fui clutch ahí, clutch me refiero a que anoté los últimos puntos. Y fue una intensidad que nunca creí que podría vivir la experiencia porque en el último momento contra el mejor equipo nos esforzamos nuestro equipo y fue muy intenso. Yo creo que fue el mejor partido que he jugado en mi vida. Lo único que he podido llegar a ver, digamos, bien, ha sido cuando fuimos a Intramuros. A Intramuros. Ese es tu equipo, ¿no? El contra el que nos enfrentamos al final. Ese es tu equipo con el que juega. ¿Tú dirías que esos serían los partidos más difíciles? Podría ser, es que ellos son muy buenos, muy talentosos. Tengo un equipo muy talentoso. Muy bien. Entonces,
pasando al siguiente, esta ya sería del 70%. Del Sí, 70. puedes agarrar, partirlo como quieras. Voy a ver un pedacito. Y a partir de aquí podemos decir que empieza el tueste, ¿no? ¿Sabes más o menos qué es el tueste? Entonces, cuando se tosta el cacao. Sí, sí, sí. Ajá. Cuando agarran los granos y los pasan, digamos, por fuego y empiezan a tostarse. Me has hablado antes también de un proceso. ¿Cómo explicarías el tueste del cacao, digamos, con esas veces en la vida en las que sientes que estás siendo pasado por fuego, en el que tú dices, en este momento ya no puedo más, siento que las cosas me ahogan? ¿Cuál proceso dirías tú que se podría reflejar en el tueste? Ok. El proceso que yo reflejaría en el twist sería cuando... Es que tuve momentos difíciles en mi vida. Fue una etapa que no conocía ni lo que quería, ¿sabes? Para no ser tan específico, me estaba yendo por otro camino que no era el correcto, el que yo había planeado. Entonces el twist de mi proceso fue esforzarme y enfocarme en el camino que de veras era el correcto. Porque si me iba por el otro lado, creo que me iba a descarrilar un poco. Y gracias a Dios me mantuve firme con el camino que yo había tomado primeramente. Y gracias a Dios sigo bien. Y como te lo decía, he cambiado, pero a bien, no a mal. Entonces ese fue el twist que estuve a punto de desbordarme. Digamos, tuviste que dejar posiblemente malos hábitos, cosas que tú mismo detectabas, ¿no? Exactamente, hablando de eso. Y qué bueno que pudiste Sí. cambiar de rumbo, porque lamentablemente hay gente que pues no lo hace. Y eso yo creo que es lo más triste, ya por una u otra razón, ya sea por falta de disciplina o incluso como tú le decías, falta de enfoque. No saben qué es lo que quieren hacer realmente. Y siento que eso también puede afectar un poco por la falta de identidad, ¿no crees? ¿Cuál dirías que es tu identidad ahora mismo que has decidido elegir un camino? Mi identidad. Yo creo que a identidad, ¿cómo lo definirías tú? Dame un ejemplo para responder. Digamos, el quién eres tú en su totalidad. Podrían ser en cuanto a valores, en cuanto a actitudes, algo que te represente completamente. Cuando empecé lo de la academia, creo que conocí algo de mí que casi no lo mostraba, que era ayudar a la demás gente. Pero esforzarme a ayudar a la demás gente. Cuando empecé la academia, que son a niños de secundaria, noté que ellos empezaron así como yo empecé y que a mí me hubiera gustado recibir esa ayuda. Yo creo que ahora me identifico como una persona que se preocupa más por la demás gente, que Muchos días después ya estamos aquí por fin para continuar el episodio con Santiago. Han pasado tanto tiempo que nos cambiamos de ropa e incluso ya hasta jugamos el 1v1. sí, Si podemos, les vamos a dejar ahí imágenes y ya ustedes las ven en cámara rápida. muy bueno, por cierto.
Sí, Estuvo muy bueno. espectacular. Entonces, nos habíamos quedado Ujú. acerca de tu identidad. De mi identidad. Habíamos pasado del segundo chocolate y, en este caso, estabas diciendo que te gustaba ayudar a las personas. Ujú. ¿Qué más nos podrías decir de tu identidad? ¿Qué más? Aparte de querer ayudar a las personas, de mi identidad, creo que soy una persona que hay veces que no le teme a ser él mismo, a ser yo mismo, vaya, porque cuando eh, no me apetece hablar, no hablo, cuando no me apetece hacer algo, no lo hago, soy muy sincero conmigo mismo, suelo ser también muy, muy observador, creo que soy muy observador en los comportamientos de las demás personas y así yo digo, esta persona es tal, tal, tal. Y bueno, tal vez hay veces que me ha ayudado mucho eso. Sí, y la verdad que es muy interesante lo que dices, ¿no? Aprender a reconocer tus emociones, lo que tú eres, lo que quieres hacer y lo que no. Y también lo que quieren hacer o no quieren hacer los demás. Eso es algo, un punto muy positivo, porque no todos llegan a ese nivel de comprensión de sí mismos. Incluso he de decir que a mí mismo me llega a costar entender cómo me siento o por qué me siento así. Entonces, me alegra mucho que hayas podido llegar hasta ese nivel. Y hablando sobre algunas competiciones que ibas a tener esta semana, ¿podrías contarnos cuál fue tu experiencia? Una competición que iba a tener esta semana, bueno, me emocionaba el hecho de ir a competir a la etapa estatal de la Interprepas, lastimosamente por lo que había ocurrido de tantos narcobloqueos, de todo este caos que se ocasionó en la ciudad, pues se pospuso por, no sé, temas de seguridad. Eh, Se pospuso y ustedes pensarán que tengo la oportunidad de seguir asistiendo, pero como ya estamos en sexto grado, ya Sí. queda menos de un mes para salir, yo ya no seré parte de la preparatoria, ¿sabes? Y sí, eso fue una situación muy impactante para mí porque estaba preparándome muy bien con los compañeros de Tlajo y fue muy impactante y sí, sí caló un poco. Sí, no, Sí, encima de tanto Tlajo. tiempo dedicado. Sí. Pero es verdad, también podemos relacionar este paso por la prepa como con el proceso de tueste, Ujú, porque al menos a mí en mi experiencia me choca o me parece raro el sentir, yo ya no voy a estar aquí. ujú. Mi rutina va a cambiar, las cosas que hago o que no hago van a cambiar y vamos a pasar a un nuevo nivel, en este caso la universidad, o no sé qué es lo que quieras Sí, estudiar. sí, estudiaré en la universidad. ¿Podrías contarnos en dónde piensas estudiar, qué piensas estudiar y cómo te sientes al saber que ya vamos de salida? Uy, me siento muy, no sé, impresionado porque fue tan rápido este último semestre. Creo que nadie se quiere ir. Creo que vamos a separarnos de unos vínculos que tenemos aquí afectivos. Y todo se va a sentir muy diferente, cambiar de etapas, sentir que estamos creciendo. Da miedo, la verdad da miedo, pero creo que para esto nos estamos preparando, ¿no? Eh, Mi meta, ya después de salir, será estudiar licenciatura en administración en el Putlajo, Ok. ya que últimamente me empezó a llamar la atención eso de la economía, esos temas de las empresas. Creo que hacer crecer una empresa desde cero, crear proyectos, para mí también me apasiona. Muy bien. Y podemos pasar entonces al último chocolate. Hacemos el último Es muy bueno, a mí me gusta pues, pero es verdad que posiblemente no es para todo. Ok, Aquí ya estamos hablando de el 100% de cacao. el cien por Perfumado, ciento ¿no? súper concentrado. Sí. Gracias. Lo saboreas, sientes las notas y me dices qué piensas. A ver. Mientras, te cuento sobre la molienda. Una vez pasado todo este proceso, llegamos al punto en el que muelen el cacao. Y tiene un propósito el proceso por el cual se empezó todo esto, y en este caso son barras de chocolate, ¿no? Hay veces en la vida que nos sentimos llenos de problemas, llenos de situaciones que no nos gustan, y ese podría representar nuestra molienda. A día de hoy, ¿crees que la molienda recién empezará para ti o crees que ya la has pasado de la parte más difícil
¿O qué piensas acerca de este proceso? Ok, acerca de este proceso de la molienda, que es muy interesante, por cierto. eh, Creo que nunca dejamos de prepararnos. Creo que todo el tiempo están pasando situaciones en las cuales nosotros tenemos que actuar diferente. No siempre va a ser lo mismo. Este, y bueno, creo que hay que estar preparados para cualquier cosa. Eh, Probablemente ya haya pasado una etapa de mi vida la cual ya me aseguré de no volver a cometer. Y eso es bueno. Pero quién sabe si después me vuelva a pasar algo mismo y en un futuro vuelva a cometer ese buen acto de cambiarlo. ¿Me explico? Sí, es que también quedan decisiones muy importantes. Sí, Incluso si vamos a crear una familia o no, si nos vamos a casar o no, a qué nos vamos a dedicar lo que queda de nuestra vida. Y encima, pues tenemos toda una ola de decisiones que nos quedan por delante, ¿no? ¿Qué te pareció el chocolate? es muy diferente. Está muy, muy diferente, muy fuerte, de verdad. Este, a mi parecer no me agradó tanto. Ok. Como tú dijiste, no es para todas las Sí. personas, pero no queda que rescatar el proceso de este chocolate que me impresionó el sabor tan fuerte. Nunca había probado algo tan fuerte. Está muy bien. Como te decía, el propósito era crear esta barra en específico. ¿Cuál crees que ahora es el propósito de Santiago? ¿Crees que tienes un propósito concreto en la vida? Ok. Propósito concreto en la vida, como estamos hablando de etapas. Sí. Bueno, los propósitos cambian, ¿no? Mi propósito en la prepa era hacerme caso a mí, de que yo amaba el básquet, de que bueno, yo amo el básquet y le iba a echar ganas en los torneos y todo. Ese fue mi etapa en la que mi meta era hacer eso. Y bueno, no me arrepiento de nada. Ahora que cambiamos de etapa, yo creo que ya hay que tener cierta madurez para construir algo. Como tú dices, una familia, trabajo, proyectos y bueno, tengo algunas ideas ahí que me gustaría y con la ayuda de Dios lograrlas y esperemos si se puede. Hablando de Dios, ¿crees en algo en específico? ¿Tienes alguna religión? ¿O crees que hay algo más allá de la muerte? Que si creo que hay algo más allá de la muerte. Yo creo que también es una pregunta muy difícil. Creo que es una pregunta muy difícil que sinceramente yo no me gustaría ponerme a pensar para poder respondértela, vaya. Sí. Sí. Y, y bueno, la realidad es que sí, no es como que nosotros podamos morir para luego regresar y decir que hay algo, pero sí que nos podemos aventurar a creer, a tener fe. Y eso me lleva directamente a la última actividad que tenemos siempre en este podcast, que es hacer una reflexión en unas palabras. Te invito a que nos pongamos cómodos, tratemos de calmarnos, de olvidar de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y cualquier idea, cualquier palabra o cualquier pensamiento, recuerdo que te llegue con estas palabras, me las compartes al final. Respiramos profundo y cerramos los ojos. Soltamos. Respiramos. Yo he venido para que tengan vida. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Respiramos profundo. Soltamos. Poco a poco puedes ir volviendo. ¿Qué piensas? Fue una paz.
Se sintió una sensación muy extraña, que probablemente era necesaria. Se sintió muy diferente y por un momento pensé que no estaba aquí. Sí. Este, una paz interior. ¿Algún recuerdo, algún pensamiento que te venía, además de esa paz? Nada en específico, pero sí me hizo sentirme más a mí. Siento que últimamente no me, no me, ¿cómo te explico? ¿Te sientes muy presente? No me siento, exacto, no me siento muy presente. Siento que estoy viviendo cosas de más personas, tal vez. Y me vi a mí mismo. Creo que me vi a mí mismo. Fue, fue, fue no sé, una sensación muy extraña. Me vi a mí mismo. Sí. Son palabras de Jesús de Nazaret. Y también una de las cosas que decía era que Él había venido a este mundo para darnos paz. Paz que supera todo entendimiento. Y créeme que muchas veces, al menos a mí como cristiano, llegas a tener una relación con Jesús de tal manera que dejas de vivir en el futuro o en lo que piensen los demás, dejas de vivir en las cosas con las que te afanabas y empiezas a vivir más el día como tal. Empiezas, como decías, a sentirte más presente. Siempre me gusta terminar con la misma pregunta. ¿Quién es Jesús de Nazaret para Santiago? Jesús de Nazaret es un Dios todopoderoso que ha venido a iluminar el corazón de muchas personas, a poner los pies en la tierra y crear amor y paz, como Él nos ha enseñado. Muy bien. ¿Algo que quieras decir para terminar? ¿Algunas palabras a la cámara o aquí mismo? A la cámara. Pues más que nada agradecerles, la verdad. Fue una experiencia diferente. Me agradó mucho la dinámica y espero volvamos a vernos. Por supuesto que sí. Nos mantendremos en contacto. De todos recuerden, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nos vemos. Nos vemos.